Hoy vamos a estar hablando sobre un resumen del libro que los demás compañeros han estado trabajando durante las clases anteriores. Que mucho aprendimos en los informes que compartieron nuestros compañeros. Me encantaron. En realidad fue una tremenda experiencia. Les felicito a todos. Sí, definitivamente aprendimos muchísimo con cada una de las dinámicas que llevaron al curso, así que estamos muy agradecidos por todo el aprendizaje adquirido. Fue bien chévere ver cómo los compañeros integraban nuevos programas y nuevas formas para presentar los temas. Ahora pasamos con nuestra compañera Yerielis Crespo, quien nos estará hablando un poco más sobre el capítulo 5 y el capítulo 2. Saludos compañeros y compañeras del curso. En este momento vamos a estar compartiéndoles un trasfondo general de las tecnologías de la información y comunicación. Para esto partimos de la historia de los ordenadores, pero particularmente los ordenadores en la enseñanza. Según Aria Moreira, es una historia breve de poco más de 40 años. Específicamente comenzó desde que a mediados del siglo XX Skinner propusiera el concepto máquinas de enseñar. De esto se produjo una serie de preocupaciones sobre la utilización de los ordenadores en la enseñanza. Y una de ellas fue, ¿es posible lograr que un sujeto humano aprenda a través de la interacción casi exclusiva con una máquina? De este interrogante surgen los logros y avances en el campo de la multimedia, las telecomunicaciones y el Internet que hoy día conocemos. Ahora bien, el ordenador como máquina automatizada de enseñar o la enseñanza asistida por ordenador pasa una serie de evoluciones que son ejemplos claros de esta concepción, permitiendo empaquetar e individualizar la enseñanza. Estas son lo que conocíamos como la enseñanza programada, seguido por los paquetes instructivos en formato audiovisual, luego el multimedia en disco óptico de CD-ROM, que esto era básicamente ese disco que tenía gran capacidad de memoria para almacenar textos, sonidos, imágenes y otras informaciones. Ahora lo que conocemos como la enseñanza en línea y lo que es el intento de aplicar la inteligencia artificial. Por otra parte, queda evidenciada las ventajas de los usos de los ordenadores en la enseñanza por tres razones: adaptación, flexibilidad y motivación. Profundizando un poco estos conceptos, podemos afirmar que es adaptativa porque la máquina tiene el potencial de adaptar el programa de enseñanza a las características individuales de los sujetos, facilitando de modo una individualización y personalización de la educación frente a programas estándares y uniformes de enseñanza. Además, es flexible dado que la enseñanza a través de los ordenadores permite que cada sujeto no esté sometido a la rigidez de horarios, espacios para la enseñanza, sino que permite mayor autonomía a decidir el ritmo, secuencia y el momento de estudio. Y por último, la motivación, ya que incrementa la motivación del alumno, su participación y facilita la comprensión debido a su capacidad de uso e incorporación de recursos y elementos multimedia. Bien, ahora pasando a dialogar sobre la enseñanza por proyecto utilizando el Internet, Aria Moreira destaca dos estrategias. El primero es la aplicación WebQuest, que es esta estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiadas por un proceso de trabajo desarrollado por los alumnos utilizando los recursos de la World Wide Web o la red informática mundial, lo que conocemos por la WWW. WebQuest significa la indagación, investigación a través de la web. Y segundo, el autor destaca los círculos de aprendizaje. Los círculos de aprendizaje representan un modelo o estrategia organizativa que pretende desarrollar ambientes de aprendizaje colaborativo entre distintas clases, utilizando la metodología de proyecto y los recursos que proporciona el Internet. El modelo de trabajo fue desarrollado por la profesora Ray de la Universidad de California en Los Ángeles. Esta consta de 6 fases. La primera fase es la fase de preparación, luego la fase de apertura, le sigue la fase de planificación,
Luego, el intercambio de trabajo, organización de la publicación y termina con la fase de cierre. Otro aspecto importante es rescatar y repasar la historia de la educación a distancia. Esta historia empezó en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX empleando los sistemas de correspondencia postales tradicionales. Comenzaron a través de migrantes del norte de Europa que se encontraban en los Estados Unidos y que deseaban que sus hijos fueran formados por docentes que estaban en sus países de origen con la finalidad de mantener vivas sus costumbres y culturas tradicionales. Luego pasó a lo que conocemos como enseñanza multimedia con las televisiones, los radios y los videos, seguido por la enseñanza telemática con el hipertexto e hipermedia y finalmente la enseñanza por e-learning con los campos virtuales, la nube, feedback y las redes sociales que hoy día conocemos. Cabe destacar que la educación a distancia ha tenido una evolución paralela a los avances tecnológicos y Aria Moreira afirma que diversos autores señalan 3 fases que se caracterizan por el medio utilizando como canal, que son la etapa de la imprenta, la aplicación de recursos multimedia audiovisuales y la fase de aplicación de las TIC. Todo esto ocurriendo tanto de manera sincrónica como asincrónica. Finalmente, Aria Moreira presenta que existen distintos tipos de uso de las TIC en el Internet y enfatiza mucho lo que es el Internet de la universidad, que son las siguientes: administración virtual, biblioteca y otras bases de datos, campus virtual para la docencia y la investigación. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Rita, que va a estar profundizando un poco sobre el tema de las TICs. Muy buenas noches, yo les voy a estar hablando hoy sobre qué son las TICs y qué son las TICs en la educación. La principal característica de las TIC es la digitalización y sus siglas quieren decir tecnologías de la información y la comunicación. Son medios o canales de acceso de la información digital, como podemos ver en el diagrama número 1, las computadoras, las telecomunicaciones, la informática, el Internet y los programas web son parte de esos medios o canales que componen los TICs. Pero ¿para qué nos sirven? Son un elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Más en estos días con el distanciamiento social y los cursos remotos en línea. Estos medios o herramientas de aprendizaje automatizado comienzan su integración en la educación con las máquinas de enseñar de Skinner, como lo dijo Jerry Ellis, y la EAO, que es la enseñanza asistida por un ordenador. ¿Qué son las TIC en la educación? Son instrumentos y materiales para la construcción de conocimientos que nos facilitan el aprendizaje de forma diversa a través del descubrimiento. ¿Cómo me ayudan las TIC en la educación? Pues asisten al maestro y ayudan al estudiante a desarrollar las habilidades o competencias que son necesarias para tener éxito en una educación digitalizada, como buscar, obtener, procesar, comunicar información para transformarla en conocimiento significativo. Aquí tenemos en el diagrama distintas herramientas que podemos integrar, conocidas como las TIC, para la educación, para poder ayudar en el desarrollo de los estudiantes. Las herramientas son las aplicaciones y las plataformas educativas, las laptops, las tabletas, las pizarras digitales, los libros digitales y las mesas interactivas. Como podemos ver en la otra imagen, ¿cuál es el propósito de las TICs en la educación? Pues facilitan el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, utilizando distintos instrumentos para lograrlo. Por ejemplo, agilizar. Ellos agilizan los procesos de retroalimentación y búsqueda de soluciones. Individualizar. Cada estudiante aprende su propio ritmo y según sus necesidades. Es dinámico, promueve el trabajo colaborativo y la interacción social.
El idioma es algo bien importante porque hablamos igual y nos entendemos mejor, nos comunicamos mejor. La accesibilidad es infinita y es flexible desde cualquier lugar con una conexión de internet. El refuerzo ayuda a practicar las habilidades y da la oportunidad para mejorar de forma positiva sus competencias. Para atender y utilizar las formas del lenguaje TIC hace falta la alfabetización digital, que nos dice el autor Área Moreira. Antes alfabetizar era leer, era escribir con materiales impresos. Ahora debe abarcar conceptos de digitalización y tecnologías de la información y comunicación. Una alfabetización TIC es del tipo auditivo, por ejemplo, la música y la narración. Es del tipo visual, imágenes y videos. Es del tipo audiovisual, donde la modalidad se combina la imagen con el sonido. Y la informacional abarca búsqueda, uso, análisis inteligente de la información. Y debe ser también del tipo digital, que es la modalidad que combina cualquier método de información, ya sea verbal, movimiento, sonido. ¿Qué elementos no digitales forman parte de la educación digital TIC? Pues el estudiante, el maestro, los padres y los encargados. Hay que tener claro el rol de cada componente envuelto en el proceso educativo para poder utilizar de forma efectiva las herramientas tecnológicas en el aprendizaje. Se deben desarrollar en el estudiante las habilidades como la autonomía, ese autoaprendizaje por descubrimiento, la responsabilidad, es la iniciativa, la actitud y la predisposición que tiene ese estudiante de aprender. Hay que desarrollar también el pensamiento crítico, que es la selección de contenido adecuado y aprobado por el maestro. Hay que reflexionar, conocimiento adicional obtenido. Hay que ser eficaz, que es la distribución de tiempo y realizando tareas. Ese estudiante debe tener en claro su rol en el proceso de aprendizaje y conocer sus deberes y responsabilidades con todas las partes. El próximo elemento que es importante y que es no digital es el maestro. Para poder aplicar de forma efectiva las herramientas tecnológicas en la enseñanza e impartir conocimientos significativos, se deben desarrollar en el maestro habilidades como organizar, que es facilitar disponibilidad y la disponibilidad de materiales. Tiene que poder planificar o crear o diseñar contenido didáctico. Tiene que saber guiar, tiene que saber ser un facilitador para adquirir conocimiento por el estudiante. Tiene que ser un supervisor para que sea un uso correcto y de las actividades de aprendizaje que sean consonas con lo que se está estudiando en clase. Él tiene que ser evaluador, que evaluar los efectos y las experiencias del uso de las TIC en el estudiante. Ese maestro debe tener claro su rol en el proceso de enseñanza y conocer sus deberes y responsabilidades con todas las partes. Y por último, el tercer elemento que es importante es los padres o encargados. Para poder apoyar de forma efectiva las herramientas tecnológicas en la enseñanza y aprendizaje efectivo, se deben desarrollar en el padre las habilidades como facilitar el proceso. Hay que proveerle a ese padre las herramientas necesarias para que él pueda facilitar el proceso de aprendizaje de su hijo. Hay que apoyar el proceso. Ese papá tiene que apoyar el proceso conociendo las herramientas para poder ser de ayuda a ese estudiante en el momento que lo necesite. Y si no, pues puede buscar el apoyo necesario en la escuela. Tiene que supervisar ese proceso, ese uso adecuado y pertinente de esas herramientas para que ese niño pues pueda aprender de forma efectiva y tenga un conocimiento significativo. Tiene que reforzar el proceso, tiene que ser un apoyo para el maestro y práctico. Tiene que ayudar en la práctica del estudiante pues para que él pueda mejorar sus destrezas. Ese padre o encargado debe de tener claro su rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene que conocer sus deberes y responsabilidades
con todas las partes. Todos estos elementos son vitales y son los que determinan el éxito o el fracaso de las TIC en la educación. Y de nosotros, el elemento humano de la ecuación depende su buen uso para lograr motivación, buen rendimiento y la obtención de conocimiento significativo a los estudiantes. Porque como señala Aria Moreira en su libro, las TIC no son milagros. Ahora vamos a pasar con Ginette Milán, que nos va a estar hablando sobre las luces y las sombras en las TICs, y vamos a estar abundando sobre el autor del libro, Manuel Aria Moreira. Una vez más les damos gracias por su sintonía en las TICs. Mi nombre es Janet Millán y estamos en este programa para informarles un poco, para hacer un recuento sobre las cosas que fuimos aprendiendo en el libro Introducción a la Tecnología Educativa de Manuel Aria. Serielis y Rita estuvieron compartiendo sobre algunos de los capítulos del libro y yo quise hablar un poquito sobre el capítulo 1. Me gustó muchísimo el trabajo que hicieron los compañeros del equipo anterior informando sobre el mismo, pero quisimos compartir aquellas cosas que más nos llamaron la atención. Uno de los puntos que señala Moreira es que estamos en la tercera revolución industrial. Y esta tercera revolución industrial, quise traerles esta ilustración para que nos ubicáramos, que se trata no de la última revolución industrial, sino de la anterior a la última, porque actualmente estamos en una cuarta revolución industrial, que es la de la digitalización. Pero la revolución de la que habla Moreira corresponde a la de la informática, la automatización, tecnologías de la información y la comunicación. Esta tercera revolución se asienta sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Quise traer esta ilustración para que nos ubiquemos, porque en realidad, en nuestra actualidad, estamos en la cuarta revolución industrial, que trata sobre la digitalización, el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica. Pero en el momento que Manuel Aria escribe ese libro, en el momento histórico se refería a la tercera revolución industrial, que era la que se estaba viviendo. Manuel Aria nos indica que las TICs han impulsado la globalización, no necesariamente que son la causa de este fenómeno, sino que han actuado como motores aceleradores de este proceso. En su definición, indica que globalización es la superación de los límites espaciales de las fronteras locales o nacionales para actuar a nivel planetario. En esta ilustración vemos los nuevos modelos de sociedad en red, a lo que el autor, Manuel Aria, llama luces o ventajas de nuestro estilo de vida actual, ya que tenemos acceso a gran cantidad de información. Hacemos nuestras transacciones económicas y comerciales como Infobanca, ATH Móvil y un sinnúmero de aplicaciones a las que accedemos día a día para atender todas nuestras necesidades. También tenemos gestión interna de parte de las empresas e instituciones gubernamentales, en muchas ocasiones para obtener certificados como de Hacienda, certificados de Asume. Sencillamente accedemos al portal de gobierno y podemos descargar esos y otros documentos como certificados de buena conducta, entre otros. También llevamos a cabo actividades profesionales en línea. Los que somos profesores trabajamos dando clases, los que son abogados atienden casos, el tribunal se reúne de forma virtual también y atiende casos porque la vida no se puede detener ni aún con la pandemia. Así es que nosotros continuamos gracias a estas tecnologías hacia adelante. Nuestro estilo de vida es uno conectado a la internet, a la televisión digital y a la telefonía móvil. Nuestros teléfonos son computadoras que nos permiten conectarnos a lo que sea, que tienen sensores, pueden medir temperatura, la aceleración que llevemos, puede accionar diferentes dispositivos con controles ya preprogramados.
También podemos señalar entre las luces la eficacia y calidad en los servicios, como las teleconsultas y otros. Hoy en día, dado que tenemos la pandemia, los médicos optan por hacer teleconsultas para atender a sus pacientes, ya que ellos mismos podrían ser portadores del coronavirus, no presentando síntomas, llegar a una casa y contagiar a un paciente o ser contagiado por este. Actualizando las luces a nuestra nueva revolución industrial, tenemos aquí las redes sociales, que hoy en día son parte de nuestro estilo de vida y que si Manuel Arias hubiera escrito el libro en este momento, hubiera también incluido en su libro. Lamentablemente no todos son luces, también hay sombras y entre ellas está la dependencia a estar conectados. Muchas veces en reuniones familiares vemos a cada cual conectado en lugar de compartir con la gente que está presente. Cosas que ya casi no podemos aprovechar como compartir con otros. A veces perdemos ese tiempo y esas oportunidades conectados excesivamente. Así es que dependemos demasiado y en esta figura que aparece aquí vemos al caballero que tiene diferentes dispositivos abiertos al mismo tiempo, porque estamos tratando de vivir, como dividirnos en pedazos y cumplir con muchas cosas a la vez, teniendo la oportunidad mediante el uso de diferentes dispositivos. Otra sombra que señala Arias es la pérdida de privacidad, ya que se pueden registrar referencias personales que quedan guardadas en la red, ¿verdad? En la nube y en diferentes sitios y podrían acceder a información privada nuestra. También nos podrían hackear o invadir nuestra privacidad con intenciones criminales, ¿verdad? También podrían estar vigilándonos del gobierno como estilo Big Brother y estar viendo lo que hace cada uno de los ciudadanos. Son cosas que tienen alta posibilidad. Podríamos señalar también que en el caso de esta nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, diferentes motores de búsqueda crean perfiles de nosotros y nos están bombardeando continuamente para que compremos cosas que al entender de estas inteligencias artificiales serían de interés para nosotros. Así es que usted ve que si en Netflix vimos una serie de espionaje, nos recomiendan muchísimas otras que tienen ese tema en común. Y si compraste un vestido en Macy's que era de tal marca, pues te muestran algunas otras tiendas que tienen esa marca para que los compres. En este caso también tenemos como la brecha digital como otra de las sombras. Y esto es por las desigualdades culturales y económicas entre unos países y otros. Y aún dentro de un mismo país tenemos comunidades pobres que no tienen el mismo acceso. Yo como maestra veo continuamente estudiantes que lo más que pueden tener es un internet de hotspot porque en la casa pudieron conseguir un teléfono que regalan con la cuenta, ¿verdad? Y pudiera tener hotspot, pero no tienen quizás el acceso o el nivel económico para poder contratar un proveedor que tenga más velocidad en el que ellos puedan conectarse con más velocidad. Otros problemas generados por la omnipresencia tecnológica, vamos a llamarle así, es la inadaptación a la rapidez de los cambios. Muchas personas, especialmente los mayorcitos, cuando se enfrentan a que todo es ahora con tecnología y hace falta dominar el uso, tener unas destrezas para usar teléfono, pantallas táctiles y ellos no saben usarlo, esta gente mayor pues se queda un poco atrás o sencillamente se queda desconectada. Recuerdo que hablando con un compañero hablábamos sobre que el hospital muchas veces muestra QR codes para que la gente acceda a ellos y lleguen a más información del hospital y como que no tienen en mente que los ancianos no tienen ni siquiera conocimiento de cómo acceder al QR code. Así que debiéramos tener un poquitito más en cuenta a esa tercera edad para facilitarles. O también
para incluirlo. Los letreros todavía son importantes para esa generación. Otra sombra es que hay demasiada información, tanta y tanta, que a veces nos abruma. Así es que nos tenemos que convertir en curadores y saber buscar en los mejores motores de búsqueda o en las páginas correctas que sean seguras y ofrezcan información veraz. Por último, tenemos las nuevas exigencias formativas. Ahora mismo tenemos que estar formando jóvenes para unos empleos que aún no existen. Así es que eso crea también un poco de ansiedad, tanto entre los jóvenes que optan por buscar carreras que no necesariamente sepan si les van a poder sostener económicamente, como las universidades buscando hacer los mejores ofrecimientos para que los estudiantes estén preparados para enfrentar el futuro. Manuel Aria, el autor del libro que hemos estado estudiando, estará con nosotros la semana próxima, el lunes. Estará con nosotros la semana próxima. Recuerden que estaremos reunidos en horario especial a las 2 de la tarde. Esto porque él es de las Islas Canarias, de la Universidad de La Laguna, y allí la diferencia de horario contra la nuestra es de 5 horas. Así es que hagan sus arreglos para que puedan estar presentes a esa hora. Permítanme contarles un poco más sobre el doctor Aria Moreira. Moreira es doctor en Pedagogía y catedrático de la Universidad de La Laguna en Islas Canarias, España, en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa en la Facultad de Educación. Su ámbito de investigación y docencia es la tecnología educativa, tanto cultura digital y educación, enseñanza con medios y tecnologías, e-learning, alfabetización y TIC, políticas educativas y ciudadanía digital. También es investigador principal del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, EduLab, y director de la Cátedra de Tecnología y Educación de MAPFRE Guanateme, en la ULL, Universidad La Laguna. El doctor Aria tiene un blog de donde pude obtener muchísima información. Entre la información obtenida, encontré la dirección de correo del doctor. Le escribí una mañana y ya a mediodía me había contestado que con mucho gusto aceptaba nuestra invitación. Les comparto su dirección, ya que es una persona sumamente accesible. Aquí coloco 3 de sus libros, el que hemos estado estudiando, Introducción a la Tecnología Educativa, y los últimos 2, que son del año 2020 de ahora, que son muy interesantes, que es Enseñar y Aprender desde casa, y el del centro, su último libro, Escuela Digital, los materiales didácticos en la red. Permítanme llevarles al blog. Les he querido traer al blog para que vean toda la información que se obtiene en el mismo. Aquí tenemos que el doctor tiene también un área de tweet donde usted puede ver los últimos comentarios que él tiene y opinar. Además, tiene su biografía y sus libros. Entre estos libros, usted puede obtener muchos de descarga libre, como el que hemos estado usando. Títulos desde 1990 hasta la actualidad. Entre estos, los medios, los profesores y el currículo. Seguido de unidades didácticas e investigación en el aula. Observen que 90, 93, 2005, Manuel ha estado escribiendo continuamente e investigando. Así que tiene muchísimos títulos ahí que puede obtener, algunos de ellos totalmente libres de costo, de descarga libre. Aprovechen para algunos materiales de investigación que quieran incluir material de este autor. Ya en estos últimos 2 libros que les había hablado hace un momento, tenemos del 2013, Enseñar y Aprender desde casa, casi profético, ¿verdad? Como lo que estamos pasando hoy en día. Así que es muy bueno, ese libro también empecé a leerlo, es de descarga libre y
pueden bajarlo. Su último libro, que ya está a la venta, es Escuela Digital, los materiales didácticos en red. Este libro está muy bueno. Son libros relativamente cortos, ¿verdad? De algunos 9 o 10 capítulos. No son tan extensos, pero muy bien concentrados, buenos capítulos, donde usted integra de inmediato las recomendaciones que él hace. Ya de regreso acá con ustedes, quiero darles las gracias una vez más por habernos sintonizado. Sabemos que los demás equipos han hecho un trabajo maravilloso informándonos sobre el contenido de los capítulos, pero quisimos tener este repaso como cortesía para todos sobre lo que nos ha gustado más, de lo más que nos ha gustado en cada uno de esos capítulos. Qué fantástico, compañeras, que vamos a tener la oportunidad de contar con la presencia del autor de este libro, que muy bien los compañeros han expresado todo el reportaje de este libro, que hemos aprendido muchísimo. Va a ser un honor para nosotros contar con él, porque ya desde que está desde muy lejos, desde las Islas Canarias en España, podemos aprovechar y preguntarle cosas referentes a cómo es la tecnología en España y cómo ellos están trabajando con esto de las TICs en la actualidad. Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos, así que nos veremos en la próxima edición. Hasta pronto.